El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, ha anunciado que el gobierno analiza subir el arancel de 400 productos importados en hasta 5 puntos porcentuales. La decisión no sería una salvaguardia para proteger a la industria nacional afectada, sino un alza del arancel aplicado dentro de los niveles consolidados en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Caterina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por la invitación, un cordial saludo a todos la teleaudiencia. Yo creo que... Bueno, es que, perdón, hay varios aspectos que analizar, pero hay uno que yo quisiera ponerlo en primer lugar, porque el alza anunciada del 5% a bienes de consumo, ¿en quiénes impacta realmente? Porque siempre se entiende que son impuestos para los ricos, impuestos para los que producen, impuestos para los empresarios. Pero los afectados son el comercio, la industria o los consumidores. ¿Quiénes pagan el alza? Mire, yo creo que toda medida que limita o que se convierta en una barrera al comercio tiene que ser revisada a conciencia respecto de su eficacia por todo el sector privado y el sector público, y más bien motivarnos a encontrar las alternativas reales para lograr ese crecimiento económico que necesitamos. Hemos vivido 10 años de un modelo proteccionista donde tuvimos cupos, tuvimos reglamentos técnicos que se convirtieron en barreras para arancelarias y finalmente terminamos en salvaguardias que fueron trabas para el desarrollo del sector productivo, evidenciando que la economía solo podía crecer de la mano de una bonanza petrolera y que no se pudo generar la inversión nacional extranjera que se requería y por ende esta realidad impactando a la creación de nuevas plazas de trabajo. En este momento, cuando necesitamos apuntalar dos pilares, el de la confianza y el de la competitividad, es muy delicado tratar de estas medidas porque afectan a ambos pilares. Afortunadamente, ¿por qué dijo tuvimos esas medidas para arancelarias? ¿Las tuvieron o todavía las tienen? Bueno, ya tenemos los reglamentos que se está trabajando, eso todavía existe y afortunadamente lo que es las salvaguardias se eliminaron a raíz del 1 de junio de este año. En efecto, por eso es que de las 1.243 subpartidas que entraron en revisión, luego que se eliminaron las sobretasas arancelarias por problemas de balanza de pagos, porque no eran salvaguardias técnicamente, cerca de 400 serán evaluadas por el Consejo de Comercio Exterior, el COMEX, y se ha anticipado que será sobre bienes de consumo y no sobre materias primas y bienes de capital. O sea, tiene el sector privado, aunque sea voz en el COMEXI, o se debería tratar ese tema en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Efectivamente, afortunadamente tenemos ese espacio de diálogo público y privado en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario y en el Consejo de Comercio Exterior que se ha creado. Y allí vamos a poder acudir con la información técnica y con cifras para demostrar que estas barreras lo que generaron, especialmente en los 2 últimos años, fueron: por un lado, la caída de importaciones de materias primas y bienes de capital en 5.000 millones de dólares. Esto es, materias primas menos 30%, bienes de capital menos 41%. Adicionalmente, la caída del empleo. El empleo inadecuado creció de 50.8 a 56.9%. Además, sabemos que a diciembre del año pasado hubo una contracción del sector manufacturero de 0.5, una contracción del 1.5% en general del PIB. El crecimiento del contrabando, hay productos que vemos en junio que ya no tienen salvaguardias y que han crecido mucho en sus importaciones, que son aquellos que públicamente a través de los canales, a través de los periódicos, veíamos que entraban de las fronteras norte y sur. También produjo, como usted mencionaba, el encarecimiento de los productos para el ecuatoriano de a pie y por último pone en riesgo las oportunidades para el sector exportador, ya que nosotros tenemos reglas muy claras y definidas, por ejemplo, a través del acuerdo comercial con la Unión Europea y por otro lado, con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, y que nos ha concedido unilateralmente preferencias que son el SGP y cuyo vencimiento son al 31 de diciembre de este año. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir a esas voces que están hablando nuevamente de barreras? Primero, entender que luego de 10 años de proteccionismo, la mayoría de las empresas puso en orden su casa, desarrollaron eficiencia a nivel de productividad y buscaron un enfoque hacia la innovación y hacia las mejoras de los procesos.
También aceptar que la protección arancelaria que tenemos actualmente es una protección aceptable. Por otro lado, es necesario el enfoque hacia la promoción de las exportaciones y de este lado el apoyo a los negocios a través de la reducción de los costos. Esto permitirá generar mayores plazas de trabajo, las cuales a su vez incrementarán el consumo, que son los clientes de los artesanos, de los micros, de los pequeños, de los medianos y las grandes. Ahora, pero negocios. frente al problema concreto que ahora se presenta, frente al monto de sobretasas del 40% sobre el techo arancelario consolidado en la OMC, se habla ahora del 5%, que parece una pequeñez, pero es igual al impuesto a la salida de divisas. Si es para bienes de consumo, solo comprende el 20% de las importaciones. ¿Es esto poco significativo para los consumidores? ¿Y significativo para quién? ¿Para el gobierno? ¿Para la industria nacional? No, la verdad es que no lo es. Nosotros, por ejemplo, vemos que en junio ya hubo un crecimiento de las importaciones, pero para nosotros es como un efecto rebote. Las mujeres hablamos del efecto rebote cuando hacemos una dieta. Después de 2 años de dieta, obviamente que van a incrementar las importaciones de esos productos que tuvieron las salvaguardias. Pero hay que dejar que se estabilice el comercio y no implementar este tipo de medidas. Estas medidas no son aconsejables, pero a su vez, si nosotros comparamos y tenemos las cifras que salieron la semana pasada del primer trimestre de este año, en donde ya empezó el desmantelamiento de las salvaguardias, ahí comparado con el año pasado ya hay un crecimiento del 2.2% en el caso del PIB petrolero. Y por otro lado, las últimas cifras que tenemos de importaciones, que efectivamente han crecido en un 16%, pero al escarbar y desglosar ese 16%, encontramos un aumento del 20% en importaciones de materias primas y un 29% en el crecimiento de las exportaciones. Eso es lo deseable. Claro, y eso es lo que se deseaba precisamente con el levantamiento de las sobretasas arancelarias. Ahora, pero ¿en cuánto afectaría esa elevación arancelaria del 5% a bienes de consumo? Nosotros, como indico, no estamos de acuerdo con ese incremento y tenemos dentro del marco del Consejo Consultivo que lograr romper ese círculo vicioso que se logra a través de ciertas restricciones que a la larga impiden el crecimiento del empleo, la generación o el aumento del consumo y, por ende, el crecimiento económico. Según el decreto ejecutivo número 50, artículo 2, que creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, los 6 representantes del sector privado y de la economía popular y solidaria tienen participación indelegable. En caso de ausencia permanente, el presidente realizará una nueva designación. Actualmente los únicos representantes de las cámaras son por el de los exportadores y el comité empresarial. De acuerdo al decreto, el presidente se reserva el derecho de admisión para los miembros que representen a las cámaras, o sea, ¿está en función de las personas o en función de los gremios? Bueno, las personas están designadas de forma taxativa en ese decreto. El día de mañana aquí en Guayaquil estará reuniéndose el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y se conformarán las mesas. Nosotros estamos representados de forma orgánica, somos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano y estamos elaborando la metodología para aportar con toda la información, con todas las propuestas que se requieran a través de información técnica y con cifras que permitan hacer el análisis de estas propuestas, idealmente o aspiramos a que se discutan en ese marco del Consejo Consultivo. Caterina Costa, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión y a ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.